vamos a explicar un poco la histología de la glándula prostática, que es lo que vamos a ver hoy día en la práctica. Y recordar un poco que el aparato reproductor masculino, como su nombre mismo lo indica, es la producción de espermatozoides para poder perpetuar la especie. Y dentro de las estructuras que forman el aparato reproductor masculino, nosotros tenemos órganos como los testículos y el pene, tenemos glándulas como la próstata, las vesículas seminales y las glándulas vulvoretrales de Cooper, que serían las tres estructuras glandulares que se encargan de producir diferentes sustancias. Entre ellas, la vesícula seminal produce entre el 70 al 80% del componente del semen, y la próstata también produce líquido prostático, y lo que sería las glándulas vulvoretrales de Cooper producen un componente que va a lubricar la uretra peniana en el momento del acto sexual. Entonces, eso serían los componentes en cuanto a las glándulas. En cuanto a los conductos, hay conductos intratesticulares y extratesticulares. Los intratesticulares estarán formados por la red de túbulos seminíferos, que están distribuidos en el testículo alrededor de 250 a 300 lóbulos de estructuras, donde hay de 1 a 4 túbulos seminíferos que terminan en una red de vasos rectos llamados red de testis, y que estos a su vez terminan en los conductos eferentes, y que a su vez estos van a formar el epidídimo, y los extratesticulares serían el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador. El conducto deferente se une con el conducto de la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador, que va a desembocar en la uretra peniana. Como sabemos, toda esa sería la estructura que forma parte de este aparato reproductor masculino. Ahora, el corte de próstata nosotros lo vemos porque generalmente ustedes en embriología ven testículo adulto y ya ven la estructura de las gónadas. Aquí lo que nos interesa un poco es explicarles la estructura de la próstata, porque es uno de los órganos más comprometidos en el hombre con los cánceres prostáticos. Es una de las causas prevalentes de cáncer en el hombre, así como en la mujer, el cuello uterino y el cáncer de mama son los que tienen mayor incidencia. En el sexo masculino, el cáncer de próstata, que comienza desde los 40 años más o menos a necesitarse hacerse un chequeo regular anual para ver que no hayan cambios importantes en su morfología y por lo tanto no vaya a haber este tipo de cáncer, que es un cáncer frecuente, como decimos, y que es mortal. Entonces, la próstata como glándula está localizada entre el recto y la vejiga urinaria y tiene un segmento que es atravesado por la uretra prostática. Además de esto, sabemos que la próstata consta de una cápsula de tejido conectivo fibroso denso que la rodea y que no emite tabiques como las otras glándulas, y que está compuesta por dos estructuras. Una estructura que es un estroma, de sostén que estará rodeando a todo el componente glandular. Ese estroma de sostén está formado por lo que es tejido conectivo denso y regular y por músculo liso. En cambio, el componente glandular, el parénquima, lo que está produciendo o generando la sustancia que es el líquido prostático, está formado por un cúmulo de aproximadamente unas 30 glándulas dispuestas en formas como acinos, y que constituirán tres tipos principales de glándulas. Las más periféricas se llamarán glándulas principales y cobran la importancia porque es a nivel de esas glándulas principales donde se va a asentar el cáncer de próstata, el llamado adenocarcinoma. Y tenemos las glándulas más centrales, que están localizadas en el centro del parénquima prostático, que van a tener a las glándulas mucosas y a las submucosas. Las glándulas submucosas van a liberar el contenido de la secreción hacia la uretra prostática directamente a través de conductillos cortos, y las glándulas mucosas directamente vierten su contenido a la uretra, ¿no? Entonces, las glándulas principales van a hacer de un recorrido más largo sus conductos y van a desembocar a través de conductos largos a nivel de la uretra. Otra de las características que tenemos que señalar es que en el componente de la próstata hay dos porciones. Una porción secretora, que es aquella que estamos viendo aquí, donde se forma el líquido prostático, y una porción larga, que estamos viendo acá, que es la porción conductora. Es la porción que se encarga de transportar
el producto de la secreción del líquido prostático. Ahora, en cuanto al líquido prostático, no es otra cosa que un conjunto de sustancias, entre ellas la amilasa, la fibrinolicina, que es una sustancia que inhibe la coagulación del semen, y la producción de otras sustancias como el factor, un antígeno que es el antígeno prostático, que es el que va a permitir determinar en sangre, porque es un marcador tumoral. Todos los hombres tienen antígeno prostático en sangre, entonces es producida por la próstata, y a partir de los 40 años de edad es recomendable que cada individuo se haga un antígeno prostático anual para poder determinar si no ha habido elevación y con esto riesgo de cáncer. Asimismo, el líquido prostático también tiene como componente la fosfatasa ácida, que también es una enzima que es un componente importante para ver la normalidad de la glándula. Entonces el líquido prostático va a tener varias sustancias, entre esas la fibrinolicina, que lo que hace es inhibir que se coagule el líquido seminal. La amilasa, que se va a ir acumulando a medida que pase el tiempo, los años, dentro de las porciones secretoras de las glándulas, y que va a formar estas concreciones amiláceas de Acerbuli, que está en la pizarra, donde yo les pregunto qué son los cuerpos de Acerbuli o Acerbuli. Son cúmulos de amilasa, de líquido prostático en las luces de las glándulas. Y pues esto es bastante notorio en pacientes ya o en personas de más de 40 años. Bien, ¿qué características tiene cada grupo celular o cada grupo secretor y cada grupo conductor? Cada grupo secretor está tapizado internamente, como toda glándula, por un epitelio cilíndrico simple. Igual la porción conductora también tiene un epitelio cilíndrico simple. Y vamos a ver a mayor aumento cómo debe ser la histología de la glándula prostática. Esta es una glándula prostática dilatada. Lo más frecuente que se comienza a dar en pacientes de 40 años y más es la hipertrofia prostática benigna, donde la próstata aumenta en tamaño, pero por situaciones fisiológicas, ¿no? Normalmente ocurre, pero cuando deja de ser benigno y se transforma en maligno y ya ocurre el adenocarcinoma, lógicamente hay que hacer una prostatectomía y ver si no hay metástasis a zonas regionales o locales, y de esa manera pues hay un desenlace fatal. Por eso la prevención es importante a través del marcador tumoral, que es el antígeno prostático. Entonces podemos ver ahí esa glándula que ya está dilatada, ha perdido totalmente un patrón importante que tiene el epitelio de la glándula, y que vamos a verlo aquí. Si nosotros vemos, este es el conjunto de glándulas, donde nosotros vemos que cada glándula emite hacia el interior una serie de divitaciones, una serie de papilas, ¿no? Tiene unas prolongaciones papilares. Es la histología normal de la próstata, ¿no? Acá ya vemos, un cuerpo de Acerbuli que está ahí acumulado en la secreción, y aquí vemos nosotros que este epitelio que revista aquí cada glándula es un epitelio cilíndrico simple. Miren ustedes cómo es recto el sentido de la glándula y hacia adentro emite las prolongaciones, ¿no? Porque los estudiantes comienzan a dibujar y comienzan a hacer unas flores así. Entonces miren que el patrón, la glándula está así y emite estas prolongaciones hacia el interior. Esas son prolongaciones papilares que son características histológicas de las glándulas prostáticas. Entonces aquí podemos ver nosotros un epitelio cilíndrico alto que recubre a la glándula, a cada una de las glándulas prostáticas. Recuerde que la próstata está subformada por un conjunto de glándulas principales, mucosas y submucosas. Es que no es solo una glándula, sino que tiene varios tipos glandulares. Entonces todas esas serían las estructuras papilares que vemos que se generan hacia el interior o hacia la luz. Y esa es la arquitectura normal. Vemos el tejido conectivo denso y regular que está rodeando el estroma de cada glándula, y entre ellas mira el músculo liso. Y aquí podemos ver nosotros en este corte histológico, y lógicamente que en estos cortes que les vamos a dar van a ver ustedes dilataciones de glándulas, porque aquí las glándulas van a perder su patrón porque
son biopsias de pacientes ya mayores, de más de 40 años. Entonces ya la glándula va a tener su cambio. Miren esta comparación con esta ya no tiene el patrón papilar. Esta todavía conserva algo del patrón papilar. ¿Qué dijimos que eran las papilas? Prolongaciones de la epitelios en la luz. Muy bien. Entonces, aquí miren ustedes, esta ya está dilatada, también tiene concreciones amiláceas, es decir, residuos de la secreción que se va acumulando a medida que pasa el tiempo, y estas serán las fibras anterior conectivo denso regular con un puro liso, ¿no? Y aquí vemos más de los patrones papilares, y esta porción larga que vemos es una porción conductora. También tapizada por un epitelio cilíndrico simple y que va a ser una estructura de un conducto a nivel prostático. ¿Qué dibuja el epitelio? Tiene que dibujar cilíndrico simple. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Las papilas se llamaban son los papilas, ¿no? Sí, prolongaciones papilares. No hay un término específico. ¿Alguna otra pregunta? En la porción secretora que se van a estar las glándulas, van a estar en la periferia o en la glándula Principal. Y en el centro, la glándula las corrugosas, sí, en la porción más interna. y el estrómago El estroma, claro, cubre las glándulas. Bien. ¿Alguna otra?